Tiene la palabra la diputada Ana Cop. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, voy a trabajar sobre excarcelaciones, es decir, la orden del día 926. Debo decir, señora presidenta, que este proyecto no ha recibido en la comisión el tratamiento adecuado. Entiendo que los tiempos parlamentarios son tiranos, pero la verdad que la relevancia del tema nos exige que nos debamos un debate verdaderamente como corresponde. A mí me hubiese gustado escuchar al Ministerio de Justicia, me hubiese gustado escuchar a las organizaciones especializadas, como así también a los expertos. Aunque recién se leyó a las organizaciones su comunicado, cuyo título me permito leer: restricción de las excarcelaciones, otra vez las mismas recetas que demostraron ser inútiles para enfrentar el delito, ya que el diputado preopinante no lo hizo. Diputada, le voy a pedir que hable más cerca del micrófono por los taquígrafos, por favor. Respetando el lugar que ocupa al interior del interbloque y valorando el hecho de que podemos disentir en un marco democrático, en una práctica totalmente novedosa para la política en Argentina, es que vengo aquí a presentar un dictamen de rechazo por los fundamentos que voy a tratar de exponer, sin perjuicio de pedirle desde ya poder insertar para hacerlo en profundidad. No puedo hacerlo en el tiempo que se me ha asignado para dos dictámenes. En primer lugar, llama la atención que el proyecto que estamos tratando legisle sobre cuestiones de forma y no de fondo. Como todos sabemos, las cuestiones de forma son potestad de las provincias. Y aquí me van a decir, pero se las invita a adherir, pero eso no es lo que corresponde. Las provincias tienen la potestad de legislar y en consecuencia de decidir cómo se va a desarrollar el proceso penal. Este no es un tema nuevo, reaparece año tras año. Lo cierto es que en este tema no podemos obviar lo que reza la Constitución Nacional, sobre todo con los tratados internacionales que tienen rango constitucional y que han sido receptados entonces por esta. No voy aquí a nombrar, señora presidenta, el articulado correspondiente del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo que sí tengo que decir que en este punto el proyecto en tratamiento entra en principio en contradicción con el principio constitucional de libertad para los imputados durante el proceso. Estamos hablando de personas procesadas, no sancionadas. Estamos hablando de personas que pueden llegar a ser inocentes. El otro día en la comisión escuchaba a un diputado decir que para procesar debemos tener suficientes supuestos de probabilidad de comisión y autoría, pero para condenar debemos tener certeza. Es así que me permito entonces hacer mención a las medidas de coerción, las medidas de coerción que tienen que ver con un principio central, señora presidenta. Estas medidas de coerción son medidas instrumentales, no tienen un fin en sí misma. Justamente el fin es asegurar el proceso, por eso son instrumentales. Tienen por fin garantizar que no haya riesgos en la ejecución de ese proceso. Y esta cuestión no es un capricho argentino. Toda la legislación internacional, ¿qué es lo que recepta? Que la excepción debe ser la coerción y la restricción a la libertad. ¿Cuándo? Cuando justamente lo que se pretenda sea asegurar las garantías del debido proceso. Y por eso hay que demostrar motivos para esa restricción, ya sea el peligro de fuga o el entorpecimiento de la investigación. Ahora bien, señora presidenta, en este proyecto se suman otros supuestos como, por ejemplo, peligros para la comunidad o peligros para la víctima.
Discúlpenme, yo como demócrata progresista y como persona de una cierta edad, cuando escucho estas palabras, estas expresiones, me recuerda a peligrosidad, me recuerda a... Claro, me las olvido porque son difíciles, me duele el corazón recordar estos términos. Alarma social, repercusión social. A ver, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha expedido rechazando las nociones de peligrosidad para. ¿A qué nos hace acordar? A los peores crímenes de la historia de la humanidad. Ahora bien, estoy de acuerdo, señora presidenta, en que entorpecimiento de la investigación y peligro de fuga parecen cuestiones muy genéricas. Lo cierto es que aquí tenemos que poder dar cuenta de en qué casos estamos frente a estas cuestiones para mitigar, digamos, limitar las arbitrariedades por parte de los jueces. Y entonces el nuevo Código Penal, no vigente en estos momentos, suspendido, el nuevo Código Penal en sus artículos 188 y 189, ¿qué es lo que hace? Coloca una serie de indicadores justamente para neutralizar la arbitrariedad de los jueces. Pero mire usted, señora presidenta, justamente sobre estos puntos, el 188 y el 189 del nuevo Código Procesal Penal, el Ministerio de Justicia presentó en el Senado una reforma justo sobre estos puntos y además colocando más criterios, más indicadores, justamente para las preocupaciones que aquí he escuchado. Entonces, yo me pregunto con toda honestidad, cuando se le pidió al Ministerio de Justicia que presentara postura, presentó postura sobre estos puntos y presentó otra cosa, no presentó esto que hoy estamos tratando. Yo me pregunto cómo se va a poner en diálogo lo que hoy lo que hoy está en tratamiento en el Senado. Yo los invito a leer las declaraciones de Garabano en esa presentación y lo que hoy estamos tratando. Es una preocupación legítima y lo digo con todo y absoluto respeto. También me preocupa esta cuestión de la creación de un protocolo de libertad. Mire, señora presidenta, si la justicia debiera ser como debe ser y tuviésemos un sistema acusatorio, la verdad es que ¿sabe cómo se resuelve en un país donde se aplica correctamente el sistema acusatorio? Viene el fiscal y dice por qué pide la prisión preventiva, viene el defensor, dice por qué no, y el juez decide en 15 minutos, o esto no es así. Vamos a ver, si tuviésemos un sistema acusatorio, en todo caso el Procurador General podría instruir, dando instrucciones generales, un protocolo para los fiscales, justamente para prever situaciones, para solicitar a los jueces esa prisión preventiva. Es verdaderamente, como dicen los chicos, al berre. Algo similar entendemos que sucede con el Registro Nacional de Medidas de Coerción. La verdad es que estamos hablando de personas procesadas, no sancionadas. A mí me parece que esto puede ser como información de utilidad para el Ministerio Público Fiscal, pero en todo caso me parece que es excesivo y que estamos contrariando principios constitucionales mínimos. Ni siquiera le quiero dar ejemplos al respecto, señora presidenta. No es la primera vez, como dije antes, que esto viene al recinto. Como clase política, ¿qué tenemos que admitir? Algunas de las cosas que escuché hoy. Solo en la justicia federal nuestras cárceles están siendo habitadas por un 60% de personas no condenadas, es decir, procesadas pero sin condena. ¿Qué tenemos que admitir? Tenemos que admitir los cuestionamientos a los políticos, tenemos que admitir nuestros propios cuestionamientos como dirigentes, tenemos que admitir el legítimo cuestionamiento hacia la justicia penal. La justicia penal que tarda en cada caso 10 años promedio. A ver, entonces, ¿qué vamos a darles a la sociedad? Respuestas que no han sido soluciones.
Una justicia penal que es escrita, lerda, perezosa, poco transparente y encima de espaldas a la ciudadanía. ¿Por dónde debemos andar? Y debemos andar por el sistema acusatorio, un sistema acusatorio oral, eficaz, rápido, eficiente, transparente y devolverle a la ciudadanía lo que le venimos privando hace 150 años, que es el principio constitucional del juicio por jurados. La verdad, aquí prosaicamente se habla de la puerta giratoria y yo me pregunto, ¿habría puerta giratoria si hubiese justicia como corresponde? Mire, señora presidenta, en el poco tiempo que me han dado, yo no puedo hacer referencia al dictamen de minoría de ejecución de la pena. Entonces, simplemente me voy a permitir decir 2 o 3 cuestiones. Ejecución de la pena, a diferencia del que referí recién, sí fue largamente debatido en las comisiones, eso hay que reconocerlo. Nosotros tenemos observaciones, hemos escuchado a los expertos, hemos visto que en algunas cuestiones con las que nosotros estamos de acuerdo con esos expertos no han sido receptadas en el dictamen de mayoría, por lo menos no lo han sido receptadas convenientemente. Ejecución de la pena nos pone frente al espejo de qué sociedad queremos, vertebra verdaderamente nuestra noción que tenemos como república. No es una cuestión menor. En ese sentido, nuestro dictamen de minoría justamente reflexiona sobre el sentido de la pena, sobre la tergiversación, esta confusión que tiene en principio y con todo respeto, siempre hablo con absoluto respeto por el dictamen de mayoría, en el que se tratamiento penitenciario, tratamiento penitenciario con progresividad. En todo caso, hasta se los trata de vincular, una cuestión verdaderamente observable. La judicialización, que vamos un paso para atrás, realmente. La judicialización de la pena es clave. Hoy homenajeamos a Fayt, hay que leer a Fayt en este punto. Excelente. Diputada, ¿podemos cerrar, por favor? Insertamos el resto. Sí, perdón. Además está decirlo que no podemos estar tratando este tema sin estar tratando una reforma al sistema penitenciario que sabemos perfectamente que el Gobierno Nacional, que el Ministerio de Justicia está llevando, está diseñando para traer a su tratamiento. Por lo menos esto. Mire, nos han recomendado tanto, señora presidenta, que seamos breves y demás, que le voy a decir que no solo voy a insertar, sino que en la discusión en particular directamente lo voy a poner en la inserción a los artículos que me parece que son observables, en función del tiempo que nos han recomendado que seamos breves. Mis disculpas al respecto entonces. Gracias, diputada. Será aceptada su inserción.